Gracias a nuestros visitantes que nos están visitando quizás por primera vez. Le queremos decir que si acaso usted tiene alguna necesidad espiritual, la iglesia aquí de Edinburgh está lista para ayudarle con la necesidad espiritual que usted pueda tener. Si acaso usted tiene deseos de querer estudiar la palabra de Dios para informarse más concerniente a alguna duda que usted tenga o concerniente al plan de salvación que Dios nos ha dado por medio de las Sagradas Escrituras, la iglesia de aquí está lista para ayudarle. We're so happy to see you all this morning. We're grateful especially to those that are visiting with us this morning for the first time. We want to let you know that we are here to help in any way that we can spiritually. Therefore, if you have a spiritual need in your life, the Edinburgh Church of Christ is ready to help you. Furthermore, if you have any need for Bible studies, it might be that you might have a doubt concerning certain matters in your life, and therefore you would like to see what the Bible teaches concerning that. Or it might be that you want to know more concerning what the New Testament teaches as far as the plan of salvation goes. We are here to help you in any way that we can. A ustedes, los que son miembros de la congregación, hermanos, estamos contentos y le damos gracias a Dios por su fidelidad y la dedicación a la obra que se lleva a cabo aquí en este local. Le damos gracias a Dios porque ustedes se envuelven en las buenas obras que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y a consecuencia de ello nosotros podemos ver el fruto, el crecimiento en diferentes lugares aquí en esta congregación, y le damos las gracias por ello. Uno de ellos es de estar aquí presentes en esta mañana para escuchar la palabra de Dios. And for the members of this congregation, we are content and happy because of your faithfulness and your dedication to the work of this congregation. It is because of your work that we see that this congregation becomes fruitful in different areas that it is supposed to demonstrate its fruit. And we're so grateful that you are involved in the good works that the Lord Jesus Christ has put before us. And therefore we do involve ourselves in those good works for His honor and glory. And once again, thank you. Because being here and worshiping our Lord in truth and spirit is one of those words. En los domingos por la mañana, hermanos, hemos estado estudiando concerniente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. On Sunday mornings we have been learning concerning the resurrection of our Lord Jesus Christ. Durante este mes es el tema principal que hemos estado estudiando. During this month, it is the main theme that we are studying. Estudiamos primeramente que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ha traído triunfo sobre el pecado y la muerte. Hemos estudiado que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha permitido de que Él, Jesucristo, pueda ahora sentarse a la diestra del Padre y estar actuando como un intercedor por cada uno de nosotros. It is because of the resurrection of our Lord Jesus Christ that we are now demonstrated ourselves as being triumphant over sin and death. Also, it is because of the resurrection of our Lord Jesus Christ that Jesus Christ now is seated at the right hand of His Father, and He is now interceding for you and me at this point. Pero en esta mañana vamos a ver que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha permitido la venida del Espíritu Santo. But this morning we're going to be looking at the resurrection of our Lord Jesus Christ has permitted that the Holy Spirit come. That is, that He has come to do His work here on earth. Pero antes de empezar, vamos a ir a la oración. But before we start, let us go to Heavenly Father in prayer. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, le damos gracias en esta mañana, primeramente por el privilegio
la voluntad, eterno Dios, suya de poder reunirnos en este local y tener la libertad de poder estudiar una porción más de su palabra. Al hacerlo, eterno Dios, le ruego pues que estés con este servidor suyo, que me dé las palabras, los conceptos, pensamientos de eterno Dios, los cuales usted me ha puesto en mi mente y corazón, y para que los pueda expresar de una manera simple y sencilla, en que todos podamos comprender, que todos podamos entender, eterno Dios, que ninguna duda exista en nuestra mente, sino que así, eterno Padre, al llegar a un completo entendimiento de lo que vamos a escuchar, nosotros lo podemos poner en práctica en nuestra vida. Le ruego pues que estés con los que habrán de escuchar, eterno Padre. Yo sé bien que la mente muy fácil se puede distraer y puede vagar a lugares en donde, eterno Dios, nuestro pensamiento nos lleve. Y le ruego pues, Padre Santo, que nos ayude en poder disciplinar nuestra conciencia, nuestra mente, eterno Dios, para que así podamos con diligencia escuchar su palabra que habrá de ser expuesta en esta mañana. Heavenly Father, we are so thankful that you have allowed us the time to come together and to come to this locale to be able to hear your word, Father. We ask that you will be with thy servant, that you will help me recollect, Father, those things that you have put in my mind and heart, that I may be able to teach them, to herald them to those that will be listening attentively, that there be no doubt in their mind, but they will come to a complete understanding, and in doing so, Father, that they can assimilate those things in their lives. I ask for them, Father, because I know that the mind, the conscience, Father, can so rapidly go to different places, and therefore not paying attention to the things that you will communicate to us this morning. Therefore I ask that you help them to understand and to pay attention diligently to the things that will be said, Father. It is in his name, the name of your Son, Jesus the Christ, that we pray these things. Amen. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, hermanos, varias cosas, le dio entrada a varias cosas, le dio autoridad a varias cosas que se llevaron a cabo en este mundo. Y una de ellas fue concerniente a la venida del Espíritu Santo. Usted bien sabe que cuando hablamos de la deidad, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de tres seres. Estamos hablando del Padre, del Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. La unidad de estos tres seres se puede ver desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Deuteronomios capítulo 6 y versículo 4 demuestra este concepto de lo cual nosotros estamos hablando. Y a través de la lectura del Antiguo Testamento, a través de los 39 libros del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver este concepto mismo en la palabra de Dios. Y cada quien tuvo su trabajo que ejecutar mediante el tiempo de la historia. El Padre trabajó su trabajo, el Hijo trabajó su trabajo, y ahora el Hijo, que ha terminado su trabajo, está esperando, estoy hablando en el tiempo que miramos la Escritura, está esperando para ascender hacia el cielo y asentarse a la diestra del Padre, lo cual ya lo ha hecho. Y cuando Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, entonces esto le dio lugar para que el Espíritu Santo viniese a este mundo. When we talk about God, when we talk about deity, you need to understand that we are talking about three, if I can personify God, three persons. We're talking about the Father, the Word, which is the Son, and the Holy Spirit. 1 John chapter 5 and verse 7 says that there are three that are witness in heaven: the Father,
the Word, and the Holy Spirit, and all three are one. The same concept is something that we notice in the Old Testament. Throughout the 39 books of the Old Testament, we notice this same concept. And what we are looking at is that within these three characters that we have just mentioned, each one has functioned according to the things that they had to do. For example, the Father functioned according to the work that he had to do. The Word, which is Jesus Christ, functioned according to what he had to do. And the Holy Spirit, if I'm just talking as far as the resurrection of Jesus Christ before he ascends into heaven, is waiting for his coming to earth in order to continue doing the work that belongs to him. According to the Bible, Jesus Christ appears to his disciples for 40 days. Acts chapter 1 and verse 2 speaks of that. And after those 40 days, he ascends unto heaven. Acts chapter 1 and verse 9 speaks of that. And once he is situated in heaven, at the right hand of God, Acts chapter 2 and verse 31 and following speaks of that. And several other verses speaks of that. It is then that the Holy Spirit comes to earth to begin his work that he has to do with individuals. And for that we notice that there are some passages in the New Testament that speaks of that. For example, ya que Jesucristo se encuentra a la diestra del Padre y que Él ahí está situado para venir a ser nuestro intercesor por nosotros, el Espíritu Santo ahora es enviado al mundo para que Él pueda funcionar y hacer su trabajo como lo debe de hacer. Y lo podemos ver nosotros en las Escrituras, primeramente por la boca de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 16 y versículo 7 dice la siguiente manera. Esas son palabras de Jesucristo. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador, y la palabra Consolador aquí, la palabra griega, Paracleto, se refiere al Espíritu Santo, dice, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesucristo aquí está hablando con sus discípulos, les está diciendo de que Él va a tener que regresar a la diestra del Padre, pero que no se preocupen porque el Paracleto va a venir para ayudarles, el Espíritu Santo va a venir para ayudarles. Pero el punto que quiero aclarar aquí, concerniente a este versículo, es de que nosotros miremos que el Espíritu Santo no vino hasta que Jesucristo ascendió hacia el cielo. Whenever we read John chapter 16 and verse 7, it is a text that proves to us that Jesus Christ had to ascend unto heaven to the right hand of God before the Holy Spirit would come. Now this verse is a verse where Jesus Christ has come together with his disciples before his crucifixion, before his death, before his resurrection. And he is speaking to them. He is giving them courage. He is telling them that they will not be left alone. Although he has to go, they will not be left alone. That the Holy Spirit, the Comforter, will come to them and he will be with them until the end of days. John chapter 16 and verse 13 is the promise that Jesus Christ gives to his disciples. But don't miss the point that I'm trying to relate to all of us this morning. It is the point that Jesus Christ had to ascend unto heaven in order for the Holy Spirit to come and do his work. Another text, otro texto que miramos nosotros lo encontramos en Hechos capítulo 2 y versículo 33. En Hechos 2:33 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahora aquí es Lucas el autor de este libro. Y note lo que él escribe concerniente a lo que estamos hablando. Así que, Hechos capítulo 2 y versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oíais. Note lo que miramos aquí. Lucas ahora ya está explicando. Jesucristo ya ha ascendido al cielo, se ha sentado a la diestra del Padre. Y Lucas está explicando de que ahora que Jesucristo
está a la diestra del Padre. Ahora los apóstoles han recibido la promesa, han recibido el Espíritu Santo que Él les había prometido cuando habló con ellos en Juan capítulo 16. Dice, esto es lo que vistes, Hechos capítulo 2, y esto es lo que habéis oído, Hechos capítulo 2, es lo que Jesucristo les mencionó cuando Él estuvo con ustedes en aquel entonces. Solo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo le da lugar al Espíritu Santo que venga a este mundo y que empiece su trabajo. Therefore, we notice that the ascension of Jesus Christ, going to the right hand of His Father, gives the Holy Spirit the liberty, the authority to come to earth and begin His work, according to these verses that we have not seen. Now that we know that that's what the resurrection of our Lord Jesus Christ caused, now we need to understand the promise of the Holy Spirit. Ahora que hemos entendido de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue lo que causó la venida del Espíritu Santo a este mundo, ahora tenemos que entender lo que la Escritura nos habla concerniente a la promesa del Espíritu Santo. Ya no me voy a regresar al Antiguo Testamento, al libro de Joel, sino que únicamente me voy a concentrar en el Nuevo Testamento, porque ahí miramos nosotros que la promesa del Espíritu Santo primeramente es traída a nuestra mente por Juan el Bautizador. Miren, en Mateo capítulo 3 y versículo 11, dice Juan el Bautizador de la siguiente manera. Usted recuerda que aquí en Mateo capítulo 3, Juan está hablando a las personas que están acercando al río Jordán para ser bautizados, para que ellos puedan cumplir un bautismo de arrepentimiento en su vida. Y Juan les está predicando, les está enseñando. Primeramente les dice que Él es la persona quien habrá de abrir camino para aquel que viene tras Él, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Esto es una profecía que se había mencionado en Isaías capítulo 40, versículo 1 en adelante. Una profecía que aquí en este momento se está cumpliendo. Pero lo que me interesa es lo que Juan dice concerniente al Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3 y versículo 11 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, haciendo referencia a Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, el más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Now, quiero que miren varias cosas aquí en este texto. Número 1, Jesucristo aún todavía no había escogido a sus apóstoles. Número 2, Juan el Bautizador empieza a predicar aquello lo cual el Señor le había dicho que predicara, para lograr el fin que Dios quería con estos judíos que ya se estaban apartando de lo que Dios les había dicho en el tiempo de Malaquías. Por eso fueron a la cautividad, para que aprendieran su lección. La aprendieron, pero regresaron a Jerusalén y poco a poco se estaban desviando del propósito de lo que Dios les había dicho. Y Juan el Bautizador le está predicando, es un bautismo de arrepentimiento para que regresen a lo que Dios les había dicho. Y tercero, Jesucristo aún todavía no empezaba su ministerio. Jesucristo aún todavía, Él no empezaba a hacer las cosas que tenía que hacer. Entonces, en vista de todo esto, y esto lo explica Marcos capítulo 1, versículo 8, Lucas capítulo 3 y versículo 16, Juan capítulo 1, versículo 33, todos estos son textos en donde Juan el Bautizador está comunicando lo que él debe de hacer para cumplir el mandamiento de Jehová Dios y lo que habrá de ocurrir en el futuro. Esta es la promesa del Espíritu Santo. Este es el trabajo
ahora ya que va a empezar el Espíritu Santo. Pero noten que aún todavía no llega el Espíritu Santo. Y miramos nosotros entonces de que aquí se habla de una manera general. Si los discípulos, si los apóstoles de Jesucristo no se han todavía escogido, es una manera general. Había bastante gente allí y Juan el Bautizador les está explicando lo que va a ocurrir en el futuro. Y entre la audiencia se encontraban aquellos que un día llegarían a ser los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Now, whenever we go to Matthew chapter 3 and verse 11, and you read verse 11, you will notice that there are several things here in this verse. Number one is John the Baptizer that is speaking. Number two, he is making a promise to the audience that is before him. Number three, Jesus Christ has not selected his disciples yet at this time. It is a prophecy that was being fulfilled of Isaiah chapter 40 verses 1 and following. But then we notice that it was something general. John the Baptizer was teaching and preaching of something that was going to occur in the future. So therefore we cannot say that the baptism was promised to everyone. It was promised only to a group of people. And how do we know that? Because Luke now explains that very carefully to us. In the book of Luke, chapter 24, we notice the following. Luke chapter 24, we notice that the Bible speaks the following. Luke chapter 24 and verse 49. Mira lo que dice. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Pregunta, número uno. ¿A quién le está hablando Jesucristo? A sus apóstoles. A sus apóstoles. Este es el tiempo de los 40 días que Jesucristo se le aparece a sus apóstoles. Le está hablando únicamente a sus apóstoles. Eso quiere decir que lo que Juan el Bautizador dijo no fue para toda la persona que le estuvo predicando y enseñando en aquel entonces, sino que fue solamente para un grupo seleccionado. Y este grupo seleccionado fueron los apóstoles que fueron seleccionados entre la audiencia en aquel entonces. Porque aquí la promesa únicamente se le está dirigiendo a los apóstoles. Nuevamente, en el libro de Hechos, miramos nosotros que Jesucristo hablando con los apóstoles, y ahí más concretamente dice 40 días, Hechos capítulo 1, versículo 3, pero note lo que dice el versículo 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que se fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya viene a resonar el concepto, es decir, lo que Juan el Bautizador dijo en aquel entonces con la promesa del Espíritu Santo. Por eso sabemos que únicamente fue prometido a los apóstoles. Entonces, cuando hablamos de la promesa del Espíritu en el Nuevo Testamento, no fue para toda persona, sino que fue solamente para los apóstoles en aquel entonces. Whenever we look at the promise of the Holy Spirit in the New Testament, we notice that John the Baptizer spoke in general terms. Now, I don't know if in his mind he had the specific group of people that he was communicating to, that is the apostles. I don't know that. I cannot go into his mind, but therefore I know that what he said was something that he said to the general public. To the general public that was there when John the Baptizer was speaking and teaching. According to the passages that we have just read. According to Matthew chapter 3 and verse 11, Mark chapter 1 verse 8, Luke chapter 3 and verse 16, John chapter 1 and verse 33.
However, when we get to the book of Luke, we now can determine what John the Baptizer was preaching and teaching, and to whom he was saying those things. Because in the book of Luke, we notice the following thing, verse 24 and verse 49. In Luke chapter 24 and verse 49, we notice that he now is speaking directly to the apostles. He is making reference to the apostles that he has chosen, because at this time, we're looking at the 40 days after Jesus Christ's resurrection. He is speaking to them. He is relating to them what John the Baptizer has said. And how do we know that? Because the same author, Luke, is the one that writes the book of Acts. And when we get to the book of Acts, in Acts chapter 1, especially verses 4 and 5, that concept is connected to the event of John the Baptizer. He uses, in verse 5, it says that because John certainly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit in not so many days. And he is making reference to the apostles. Now, this is the promise of the New Testament. And it is a promise to the apostles. So, if that is the case, we're left with a question to answer. What about us as Christians? What about us as Christians? How does this relate to me as a Christian? Si acaso es el caso, hermano, que la promesa del Espíritu Santo fue prometido únicamente a los apóstoles, esto nos deja con una pregunta lógica. La pregunta lógica es, ¿qué de nosotros como cristianos? ¿Qué relación existe entre el Espíritu Santo y nosotros los cristianos? Porque claramente hemos visto que la promesa del Espíritu Santo no fue para nosotros, sino que fue únicamente para los apóstoles. Y ahí están los versículos que nos enseñan todo esto. No podemos refutar estos versículos. Entonces, ¿qué de nosotros como cristianos? Porque cuando yo me considero como cristiano, tengo que considerar el pasaje de Romanos capítulo 8 y versículo 15. En Romanos capítulo 8 y versículo 15, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adoptación, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí la palabra espíritu en el versículo 16, según la escritura, tiene una E, pues que da a conocer que está haciendo referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Una cosa que quiero yo que ustedes entiendan aquí, hermanos, es de que el apóstol Pablo está hablando de una acción del Espíritu, pero no está hablando de el modo en cómo el Espíritu lo hace. ¿Entendemos? El apóstol Pablo está hablando de una acción, de una obra del Espíritu, de un trabajo del Espíritu, pero no nos está comunicando en cómo se lleva a cabo esta obra en el cristiano. Para eso tenemos que ir a otros versículos para averiguar e investigar realmente lo que se refiere a este versículo. Porque inmediatamente al leerlo, la persona puede llegar a la conclusión, bueno, el Espíritu Santo mora en mí. El texto no está enseñando eso. El texto no enseña que el Espíritu Santo mora en el cristiano. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces la pregunta es, ¿cómo? El apóstol Pablo lo explica de esta manera en Efesios capítulo 1 y versículos 17 y 18. Note lo que Pablo le dice a los hermanos en Éfeso. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18 dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Miren bien lo que dice el versículo 17. El versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. ¿Quién iba a enviar la promesa? ¿Quién iba a enviar el Espíritu Santo? Jesucristo dice, para que el Padre envíe al Espíritu Santo. El Padre iba a enviar el Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo está explicando que la palabra de Dios, la cual es inspirada por el Espíritu Santo, es el aliento, el soplo de Dios sobre la palabra que nos ha dado. Esta palabra es la cual nos habrá de traer conocimiento a nuestro entendimiento, a nuestra facultad de entender. La palabra viene a entrar, como dice Proverbios capítulo 23 y versículo 7, como dice Salmos 119, versículo 130. Entra la palabra en nuestra mente y esta palabra entonces, el apóstol Pablo dice, alumbra nuestros ojos de entendimiento. Este es nuestro espíritu, nuestro hombre interior. La palabra es la que viene a entrar. Y cuando la palabra entra, entonces es el testimonio de Dios a nuestro espíritu, a nuestro hombre interior, concerniente a Dios. No literalmente el Espíritu Santo, sino que es la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo, más adelante en Efesios capítulo 6 y versículo 17, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Efesios 6, 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. La espada de Dios, la cual es una espada de dos filos, según Hebreos 4:12, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el agente, y la espada es la palabra de Dios, es el instrumento que usa el Espíritu Santo, la cual viene a penetrar a nuestra mente, a nuestra facultad de entender, y ilumina al hombre interior. Nos da a entender las cosas de Dios. Por eso es que Dios nos ha dado un libre albedrío. Por eso es que Dios nos ha dado una mente. Por eso es que Dios nos ha dado el hombre interior, nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la cual nos viene a acusar, nos viene a defender cosas que hacemos en la vida. Romanos 2, 14 y 15 habla de esto. Pero noten, es la obra del Espíritu Santo por la palabra. Por eso es importante leer la Biblia. Porque cuando uno tiene la Biblia o la palabra de Dios en su mente, como dice Pablo, en su corazón, Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more abundantemente en nuestro corazón, en nuestra mente, porque la palabra siempre nos va a estar redarguyendo. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Pablo lo dice en la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Note lo que dice. El propósito de la palabra. Dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, y noten el propósito de la palabra. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para traer instrucción. Y todo esto es interior. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y noten el fin de todo esto, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra de Dios entonces tiene su propósito. El Espíritu Santo está trabajando. Vuelvo a repetir el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y tiene el propósito de enseñar, de redarguir, de corregir, de instruir, al fin de que el hombre sea perfecto.
Whenever we read concerning the Christian, because we left off, with the question, well, what does all of this mean to me as a Christian? Because whenever we go to Romans chapter 8 and verse 14 and 15, we notice there that the Apostle Paul is making reference that the Spirit is a witness to our spirit concerning God. And then from that verse we come to the question, well, how does the Spirit do this? Because the Apostle Paul is not talking about how the Spirit works in the fulfillment of all of this that he is presenting to us in verse 15 and verse 16. He is not teaching us that. So therefore we have to go to other verses that will clarify the point that he is making there. And when we go to Ephesians chapter 1 and verse 17 and 18, we come to the conclusion that it is the Word of God. The Word of God is what illuminates, what brings light into our spiritual man. It goes back to what Psalms 119 and verse 130 says, that when the Word of God enters into the mind, it illuminates the Christian, the Word of God. It goes back to what 2 Timothy chapter 3 and verse 16 and 17 speaks of. So we come to the conclusion that the Spirit is the agent and the Word of God is the instrument that is used. The Holy Spirit is working, but the Word of God is the instrument that the Spirit is using in order to illuminate our inner person. And it goes back to what Ephesians chapter 6 and verse 17 speaks about. So therefore, it is the Word of God, according to Hebrews chapter 4 and verse 12, that it is a two-edged sword that goes into the inner man and begins to do its work. And 2 Timothy chapter 3 and verse 16 and 15 speaks of that. It begins to teach, it begins to rebuke, to correct, to instruct, in order that man can become perfect in his life. And everything is done through the inner man. That's the Word of God building up the inner man. Because once the inner man is built up, energized, then the works are going to be manifested to the things that we do in life. And that is the work of the Holy Spirit. My time is up, and I hope that I had more time, because whenever we deal with the subject of the Holy Spirit, there are a lot of things that we need to understand. We just cannot hear one thing and take off with that. There are a lot of integral parts in the New Testament that deal with those things. And we have to be very careful when we read them, in order that we can understand them, in order that we can explain them correctly, that they would make sense to us as Christians, and therefore that we may be able to teach that to others. El tiempo ya se me ha terminado, hermanos. Pero cuando hablamos concerniente al Espíritu Santo, es un tema profundo. Un tema en donde se necesita bastante paciencia y bastante estudio para entender las cosas que Dios nos ha dejado concerniente a esta enseñanza. No podemos solamente leer un versículo y decir, bueno, ya conozco, ya sé lo que habla el Espíritu Santo, porque necesitamos que explicarlo bien, necesitamos que entenderlo y explicarlo bien para que así podamos tener un concepto correcto de lo que la palabra del Señor enseña. Pero en esta mañana, si acaso hay alguna persona entre nosotros que se ha dado cuenta de que la palabra del Señor le ha redargüido y que le ha enseñado de que necesita que corregir su vida, y aún todavía no es cristiano, la manera en cómo puede corregir su vida es la siguiente. Número 1, tiene que oír la palabra de Dios, porque para agradar a Dios necesita fe. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 y versículo 17. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios entonces le viene a dar a entender
varias cosas que usted tiene que hacer en su vida. Número 1, tiene que creer en Jesucristo, porque si no cree, habrá de perecer igual que todo el mundo. Juan capítulo 8, versículo 24. Cuando usted cree en Jesucristo, entonces tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que cambiar su vida totalmente, porque si no hay arrepentimiento, va a perecer igual que el mundo. Lucas capítulo 13, versículo 3. Cuando llega un arrepentimiento, entonces ya tiene que dar su voz a las personas, a todos, que ya usted ha cambiado y que quiere dedicar su vida al Señor únicamente. Y cuando esto lo hace públicamente, el Señor lo hace delante de su Padre. Mateo capítulo 10, versículo 32 dice: todo aquel que me confesare ante los hombres, yo le confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Y cuando ya haya la confesión, entonces vienen las aguas del bautismo. Porque en las aguas del bautismo es donde realmente ocurre el perdón de pecados. Es cuando la persona tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús. Y es cuando es santificado y es justificado. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11. Es cuando el Espíritu Santo ya lo viene a añadir a la iglesia de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y es cuando el Espíritu Santo ya empieza su obra santificadora, según a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, a trabajar en su vida para llevarlo a una persona perfecta. Efesios capítulo 4 y versículo 12. En su vida, si usted no ha hecho eso y no ha llegado a ese punto, necesita que hacerlo. Y si no está listo o lista, piénselo seriamente, porque usted no es señor o señora de su vida. Su vida se puede quitar inmediatamente, y si acaso se quita sin hacer estas cosas, amigo o amiga, lo siento decirlo, pero usted está perdido. Que es lo que la Biblia enseña, no lo que yo creo, no lo que yo enseño. Pero si usted, hermano o hermana, ha hecho todo esto y aún no ha vivido la vida que Dios quiere que usted viva, le ha fracasado, le ha fallado a Dios, tiene que corregir su vida. Simón fue un hombre que fue bautizado, inmediatamente no vivió de la manera como Dios quiso que viviera. Y los apóstoles le dicen: arrepiéntate para que Dios te perdone. Hechos capítulo 8 y versículo 24 en adelante. Entonces miramos nosotros que como cristianos no tenemos la salvación segura. Tenemos que estar con el cuidado, con el pendiente cada día para no fracasar y para no perder la salvación que en un tiempo tuvimos. ¿Cuál es la respuesta suya? ¿Qué va a hacer en esta mañana? La decisión es suya. Mientras nos ponemos de pie, entramos un canto de invitación.